Hoy estaremos haciendo un resumen de la serie japonesa Ashita Mamaga Inai Deme. En este orfanato, los niños se quedan sin comer si no lloran, para llenar sus estómagos. Los pequeños deben llorar con todas sus fuerzas. Sin embargo, el supervisor sigue profundamente insatisfecho con su rendimiento. Inmediatamente ordena a una niña que está a su lado que haga una demostración. Se trata de un centro de acogida infantil llamado Little Duck House. La niña que acaba de dar una lección magistral de interpretación, pasando sin esfuerzo de las lágrimas a la compostura. Es Sally, es la líder de los niños de Little Duck House. El hombre que les ordena llorar es el director de este centro de acogida. Con su expresión feroz, los niños lo llaman el rey demonio. Los niños aquí son como gatos y perros en escaparates. David les exige que estén listos para mostrar su lado dócil y lastimero en cualquier momento. Solo así los adultos podrían compadecerse de ellos y adoptarlos. Esta es la primera noche de Bess en Little Duck House. Es evidente que a Sally no le gusta la recién llegada. Bess, la niña con gafas se llama Vera. Fue abandonada porque su familia original era demasiado pobre. La niña un poco mayor se llamaba Lina. Bess sintió al instante que Sally daba mucha pena. A Sally le resultaba demasiado complicado llamarla por su nombre, así que le puso un apodo, Instrumento Contundente, porque su madre había sido arrestada y encarcelada por agresión con un instrumento contundente. Pero ¿cómo iba Bess a aceptar ese nombre? Creía firmemente que su madre vendría a buscarla en cuanto la liberaran. Justo cuando discutían, llamaron a la puerta. Las niñas se pusieron inmediatamente en alerta. Bess pensó que podría ser David, pero el visitante resultó ser un niño de 3 años. Se llamaba Kevin, el niño más pequeño del orfanato. Resultó que se había manchado los pantalones. Todas las niñas se echaron a reír, pero Sally las hizo callar en voz alta. Sally siempre trataba a los niños de allí como si fueran su propia familia, especialmente a Kevin. Lo cuidaba como una madre devota. Sally llevó a Kevin a cambiarse los pantalones, sin olvidarse de recordarle a Bess que se acostara temprano. Al día siguiente, David trajo varios perfiles de adopción para que los niños eligieran. Todos los huérfanos esperaban ser adoptados por familias con buenas condiciones, pero Bess no mostró ningún interés. Convencida de que su madre vendría a buscarla, Sally echó un jarro de agua fría sobre las esperanzas de Bess, afirmando que su madre no vendría. Bess se enfureció. Pronto, Sally y Bess se enzarzaron en una pelea. Los niños que las rodeaban comenzaron a burlarse. Afortunadamente, David llegó a tiempo para detenerlas. David exigió saber quién había golpeado primero. Sally levantó la mano, asumiendo toda la responsabilidad. David se dirigió a todo el grupo. Todos ustedes son niños abandonados por sus padres. Están destinados a ser vistos a través de lentes tintados. Puede que sientan lástima por ustedes, pero esa lástima es efímera. En el momento en que se les pregunte quién los adoptaría, se volverán contra ustedes en un instante. Por eso siguen siendo indeseados. Y así, sus vidas están arruinadas. En consecuencia, Sally se enfrentó al castigo de David. En ese momento, los niños informaron a Sally de que Eddie había regresado. Eddie había sido adoptado hacía poco. Sus padres adoptivos regentaban una tienda de fideos. Eddie solía ayudarles de buena gana, pero, por alguna razón, se había escapado hasta allí. David le ordenó que se largara inmediatamente. Este lugar solo acogía a niños sin hogar. En ese momento, llegaron los padres adoptivos de Eddie. Eddie se escondió rápidamente detrás de David. Su madre adoptiva, al verlo, le preguntó con ansiedad si estaba herido. Resultó que Eddie había roto accidentalmente un plato en la casa de sus padres adoptivos. Aunque no eran ricos, los padres adoptivos de Eddie lo trataban excepcionalmente bien. Al ver la preocupación de su madre adoptiva, Eddie finalmente expresó sus verdaderos sentimientos. En realidad, no le importaba llamarlos padre y madre. Con el apoyo de los adultos, Eddie finalmente dejó de lado sus reservas internas y comenzó a aceptar a sus padres adoptivos de todo corazón. Solo entonces los niños se dieron cuenta de que incluso las familias sin dinero podían ser muy felices. A la mañana siguiente, Sally se vistió muy elegante. Hoy era el día de su prueba de acogida. Una prueba de acogida significaba vivir con los futuros padres adoptivos durante varios días. Al final, los padres adoptivos decidirían si adoptar formalmente al niño. Si los padres adoptivos maltrataban al niño o mostraban un comportamiento poco amable durante este periodo, serían incluidos en la lista negra del hogar infantil y se les prohibiría adoptar de forma permanente. La mayoría de los niños del hogar esperaban ser adoptados rápidamente. Sin embargo, Sally solo deseaba quedarse en el orfanato, ya que allí vivían aquellos a quienes se sentía obligada a proteger. Para Sally, Kevin era como de su familia. Cuando Kevin se equivocaba, ella le reprendía como una madre experimentada. En la guardería, una niña intentó comer comida del suelo. Kevin intervino rápidamente para detenerla. En la lucha que siguió, la niña tropezó y cayó. Las mujeres que estaban cerca se apresuraron a acudir, culpando a Kevin. A sus ojos, Kevin era un pequeño salvaje maleducado, que no solo intentaba quitarle la comida a su hija, sino que también intentaba hacerle daño. Kevin solo tenía 3 años. Aunque estaba lleno de resentimiento, no podía decir nada. Sally y Lina fueron testigos de esta escena, al oír a las ancianas llamarle repetidamente niño salvaje. Sally se enfureció. No toleraría que nadie acosara a Kevin. Lina animó a Sally desde atrás. Sin embargo,
Sally no perdió los estribos, sino que se disculpó. Sabía que si las provocaba, los días de Kevin en la guardería se volverían insoportables. Pero, por supuesto, el asunto no podía quedar así. Con una sonrisa pícara, Sally procedió a dar una patada a todas las bicicletas que tenía a la vista. En el camino de vuelta, los niños corrían alegremente. A diferencia de los niños cuidados por sus padres, los del hogar de acogida tenían que mantenerse unidos para sobrevivir. Como había dicho David, el primer perro callejero en morir era siempre el que vagaba solo. Sally siempre protegía a los niños del orfanato a su manera. Ese día, los padres adoptivos de Sally vinieron a llevársela a casa de nuevo. Sus compañeros envidiaban a Sally, ya que esta familia era muy rica y sus padres adoptivos eran excepcionalmente amables. Pero esta vez, Sally descubrió inesperadamente el secreto de sus padres adoptivos. La habitación estaba llena de inquietantes muñecas, todas vestidas con trajes de princesas similares al suyo. En ese momento, entró su madre adoptiva. Resultó que el padre adoptivo de Sally tenía una pasión por coleccionar muñecas exquisitas, y su marido se había enamorado al instante del rostro de muñeca de porcelana de Sally. La madre adoptiva sabía que su marido tenía a otra persona fuera. Para atraerlo a casa antes, había decidido adoptar a Sally. Incluso se había tomado la molestia de vestir a Sally como una princesa. Mientras hablaba, la expresión de la madre adoptiva se fue transformando poco a poco en una mueca. Cogió unas tijeras, con la intención de cortarle el pelo a Sally, creyendo que el pelo corto encajaba mejor con el atuendo de princesa. Sally huyó al baño justo cuando su padre adoptivo regresó. La madre adoptiva recuperó al instante su actitud amable, como si nada hubiera pasado. Con el secreto de su marido al descubierto, no tuvo más remedio que devolver a Sally. David se reunió con Sally en la puerta para llevarla a casa. El padre adoptivo, sin embargo, se mostró indignado, esperando que Sally fingiera que no había pasado nada. No quería que el orfanato lo incluyera en la lista negra. Sally no pudo contener su ira y soltó que su padre adoptivo estaba teniendo una aventura. Mientras tanto, Bess yacía en la cama, mirando el perfume de su madre, añorándola. De repente, Bess oyó la voz de su madre llamándola. Lleno de alegría, corrió a la ventana para mirar. Era su madre, liberada de la cárcel, que venía a recogerla. Bess le dijo a su madre que debía hacer las maletas inmediatamente. No podía soportar quedarse allí ni un momento más. Pero su madre la detuvo. Resultó que su madre tenía un novio y pretendía dejarla en el hogar infantil. Incluso le dio una charla a su hija, diciéndole: mamá hace esto por tu propio bien, porque las noticias estaban llenas de historias sobre padrastros que maltrataban a sus hijastras. Mamá no quería que su novio se convirtiera en ese tipo de hombre. Bess no podía creer que su madre dijera esas cosas. Sin embargo, le aseguró sinceramente a su madre que se comportaría bien y se llevaría bien con el hombre. Mientras pudiera estar con su madre, podría soportar cualquier cosa. Pero su madre se mantuvo totalmente firme. Luego, su madre le dijo una serie de palabras reconfortantes a Bess. Pero Bess ya no podía entender lo que su madre le decía. Bess recordó lo que Sally le había dicho en el orfanato. Le había dicho que su propia madre no vendría a recogerla. En ese momento, Bess se había negado a creerlo. Bess incluso se había peleado con Sally por eso. Pero cuando Bess volvió a ver a Sally más tarde, su actitud había dado un giro completo. Incluso se ofreció a lavar la ropa de Sally. Lina le dijo a Sally que Bess se quedaría allí de forma permanente. La perspicaz Sally comprendió al instante lo que estaba pasando. Aunque Bess actuaba como si no le importara, Sally sabía que era solo una fachada. La cena estaba casi lista, pero Bess seguía limpiando la mesa. Sally no pudo soportarlo más y decidió sacar a Bess de la oscuridad. Le dijo a Bess: por muy bien que te portes, tu madre nunca volverá. Hoy es el día en que tu madre te abandonó. También podría ser el día en que tú la abandonas a ella. Sally se llevó a Bess. Arriba, Kyle las observaba con una mirada de tierno afecto. Aunque Kyle era solo un cuidador y no podía hablar, siempre había protegido en silencio a los niños a su manera. Sally y Bess llegaron a su casa. Al oír las alegres risas de su madre y su novio que provenían del interior, la última pizca de esperanza de Bess se hizo añicos. Bess sacó el perfume de su madre y lo inhaló profundamente por última vez. Luego tiró el frasco. Corrieron juntas, riendo alegremente. Pero mientras corrían, Bess finalmente no pudo contenerse y rompió a llorar. Al fin y al cabo, todavía era solo una niña. Lina y Vera llegaron poco después. Al ver el dolor de Bess, Lina no pudo evitar descargar su frustración sobre Sally. Bess finalmente se rindió por completo. Aceptó el apodo que Sally le había puesto, Lena. A partir de ahora, viviría con el nombre de Lena. Al ponerse el sol, los niños caminaron juntos hacia casa. Cuando llegaron al orfanato, ya había caído la noche. David llevaba allí esperando un rato. Era evidente que el castigo era inevitable. Ese día, Lena había sido abandonada por su madre y castigada. Sin embargo, Lena se encontró sonriendo. ¿Por qué? Aunque había perdido a su madre, había ganado amigos. Aunque ninguno de los niños del orfanato tenía vínculos sanguíneos, se cuidaban unos a otros como una familia, ofreciéndose calor y apoyo. Ese día, David trajo nueva información sobre adopciones y nombró específicamente a Kevin para una colocación de prueba. Esto molestó profundamente a Sally,
que siempre había cuidado de Kevin como si fuera su propio hijo. Ella miró a David con ira. Kevin había vivido con su madre desde el divorcio de sus padres, pero su madre era una jugadora compulsiva y a menudo lo dejaba solo en casa. Esta vez, Kevin casi muere de un golpe de calor en su casa. ¿Te gustó el resumen? ¿Qué piensan de hacer el resumen de la historia completa? Deja tu opinión en comentarios.